Imagina que una sola mirada decide si vivirás o morirás bajo la sombra de la mafia. El latido de un corazón retumba en la penumbra de una calle empedrada, mientras los pasos resonantes de un hombre se acercan a la puerta de un bar clandestino. En ese instante, el futuro de un joven inmigrante se escribe con un apretón de mano y una promesa silenciosa. Esa es la puerta de entrada a un mundo donde la lealtad se compra con sangre y el honor se mide en silencios. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la mafia surgió como respuesta a la opresión que vivían los inmigrantes italianos en las ciudades norteamericanas. Sin oportunidades y rodeados de prejuicios, buscaron en la organización criminal una forma de proteger a sus familias y, al mismo tiempo, conseguir poder. Pero para que esa estructura funcionara, necesitaban reclutar a personas que fueran más que simples delincuentes. Buscaban individuos capaces de obedecer sin cuestionar, dispuestos a arriesgarlo todo por el código de la familia. El proceso de selección comenzaba en los barrios donde la comunidad italiana se reunía en cafés, tabernas y talleres. Los reclutadores, a menudo capos menores o soldados de confianza, observaban a los jóvenes que mostraban determinación, valentía y una necesidad urgente de pertenecer. Un gesto de respeto, como ofrecer una botella de vino a un veterano, podía abrir la puerta a una conversación que cambiaba la vida. En esas charlas, se evaluaba la capacidad del aspirante para mantener la boca cerrada y su disposición a ejecutar órdenes sin vacilar. Una vez identificado el candidato, se iniciaba la fase de prueba. La primera prueba consistía en una tarea sencilla pero simbólica: entregar un paquete sin levantar sospechas, o recoger una deuda de un rival. El objetivo no era solo comprobar la habilidad del joven, sino también observar su reacción bajo presión. Si lograba cumplir sin errores, pasaba a la siguiente etapa, que involucraba un acto más arriesgado, como participar en una pelea callejera o proteger a un miembro importante durante un enfrentamiento con la policía. Cada éxito reforzaba la confianza del reclutador y acercaba al aspirante al círculo interno. La prueba definitiva era la iniciación, conocida como el rito de la sangre. En una habitación oscura, rodeada de velas y símbolos familiares, el candidato debía jurar lealtad al código de la mafia, recitar los principios de honor, silencio y obediencia, y, finalmente, recibir una pequeña herida que se sellaba con una gota de su propia sangre. Ese acto simbólico marcaba el nacimiento de un nuevo miembro, ahora llamado hijo de la familia. La sangre derramada no solo sellaba el compromiso, sino que también servía como recordatorio de que, a partir de ese momento, su vida estaba irrevocablemente ligada al destino del clan. Este proceso, aunque brutal, garantizaba que solo los más comprometidos y resistentes permanecieran dentro de la organización. Cada paso estaba diseñado para filtrar a los débiles y reforzar la cohesión del grupo, creando una red de lealtad que podía resistir la presión de la ley y los ataques de rivales. ¿Qué opinas de estos rituales? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría saber tu perspectiva. Una vez sellado el pacto con la sangre, el recién nombrado hijo no se quedaba simplemente en la sombra de la familia. Era introducido a un mundo de aprendizaje constante, donde cada día representaba una lección de supervivencia y de lealtad. Los veteranos, conocidos como padrinos, asumían la responsabilidad de guiar al novato, mostrándole los rincones más oscuros de la ciudad y enseñándole a leer los gestos de los rivales, a reconocer los códigos de los policías corruptos y a manejar los negocios que la mafia controlaba, desde los clubes nocturnos hasta los almacenes de importación. El proceso de integración estaba estructurado en 3 fases implícitas. La primera consistía en la observación silenciosa. El nuevo miembro debía acompañar a su padrino a reuniones clandestinas, escuchar sin intervenir y absorber la atmósfera de respeto y temor que impregnaba cada conversación. En esa etapa, cualquier error de palabra o gesto podía ser interpretado como una señal de debilidad, y la familia no toleraba la exposición de sus secretos. La segunda fase implicaba la ejecución de tareas de menor riesgo, como la recolección de pequeñas cuotas, la distribución de mensajes codificados o la vigilancia de territorios en disputa.
Cada encargo, por insignificante que pareciera, servía como prueba de la capacidad del aspirante para cumplir órdenes sin vacilar y sin dejar rastro. La tercera y última fase, reservada para los que demostraban una constancia inquebrantable, consistía en la participación directa en operaciones de mayor envergadura, negociaciones con otros clanes, coordinación de contrabando o, en ocasiones, la planificación de actos violentos que requerían precisión y discreción. Aquellos que lograban superar este umbral eran aceptados como miembros plenos, con derecho a participar en los consejos de la familia y a recibir una parte de los beneficios económicos generados por la organización. Sin embargo, la pertenencia a la mafia no era un camino libre de sombras. El código de silencio, conocido como omertá, era la piedra angular que mantenía la cohesión del grupo. Romper esa regla significaba una sentencia de muerte, no solo para el infractor, sino también para su familia. Por eso, la presión psicológica era tan intensa como la física. El miedo a ser delatado se convertía en una herramienta de control, y la culpa de haber traicionado a los hermanos se transformaba en una carga que pesaba sobre la conciencia del individuo durante toda su vida. Los rituales de lealtad no terminaban con la iniciación. Se reforzaban constantemente mediante actos simbólicos. Cada aniversario de la incorporación se celebraba con una cena en la que se recordaba la historia del clan. Se recitaban los juramentos y se renovaba la promesa de obediencia. En esas reuniones, los miembros más antiguos contaban anécdotas de traiciones pasadas y de cómo la justicia interna había castigado a los desleales, recordando a los presentes que la venganza era una cuestión de honor y no de venganza personal. A medida que el hijo ascendía en la jerarquía, sus responsabilidades crecían. Un capo, por ejemplo, debía equilibrar la gestión de los negocios legales con la supervisión de los actos ilícitos, manteniendo siempre la apariencia de respetabilidad ante la sociedad. La dualidad entre la vida pública y la clandestina generaba una tensión constante, y muchos capos terminaban viviendo en una constante paranoia, temiendo que cualquier movimiento en falso pudiera desencadenar una ola de violencia que los arrastrara a todos. El reclutamiento, por tanto, no era solo una serie de pruebas físicas, era una construcción psicológica diseñada para crear una identidad colectiva que superara al individuo. La sensación de pertenecer a una familia que ofrecía protección, respeto y una especie de familia elegida era tan poderosa que muchos miembros estaban dispuestos a sacrificar sus propias vidas por el bien del clan. Esa misma fuerza, sin embargo, podía convertirse en una trampa mortal cuando la ley o los rivales lograban infiltrarse y romper la red de confianza. En la actualidad, los métodos de captación han evolucionado, adaptándose a la era digital y a los nuevos canales de comunicación. Las redes sociales, los foros en línea y los grupos de mensajería instantánea se han convertido en terrenos fértiles para identificar a jóvenes vulnerables, a menudo atraídos por la promesa de dinero rápido y de pertenencia a un grupo poderoso. Sin embargo, la esencia del proceso sigue siendo la misma: la evaluación de la lealtad, la prueba bajo presión y la ceremonia de iniciación que sella el vínculo con sangre simbólica, o, en algunos casos, con un juramento digital que, aunque menos tangible, mantiene la misma gravedad. Todo este entramado de rituales, pruebas y códigos ha permitido que la mafia perdure a lo largo de los años, a pesar de los constantes intentos de las autoridades por desmantelarla. La capacidad de adaptarse, de reclutar a través de nuevas generaciones y de mantener una disciplina férrea ha sido la clave de su supervivencia. Pero también ha generado una cultura de violencia y de miedo que ha dejado cicatrices profundas en las comunidades donde operan. Al reflexionar sobre todo lo que hemos visto, es imposible no preguntarse: ¿qué motiva a una persona a aceptar un camino tan peligroso y a someterse a rituales tan extremos? ¿Es la necesidad de pertenencia, la búsqueda de poder, o simplemente la falta de oportunidades que empuja a algunos a buscar refugio en la sombra de la mafia? Cada historia es única, pero el patrón recurrente es la promesa de una familia que, aunque corrupta, ofrece una especie de seguridad
que la sociedad a veces no brinda. Ahora que conoces los entresijos del reclutamiento mafioso, te invito a compartir tus pensamientos. ¿Te sorprende la complejidad de estos rituales? ¿Crees que la presión psicológica es más efectiva que la violencia física para mantener la lealtad? Deja tus respuestas en los comentarios, me encantaría leer tus opiniones y debatir contigo. Si este viaje al corazón de la mafia te ha parecido fascinante, no olvides darle al pulgar arriba y suscribirte al canal para seguir descubriendo los secretos más oscuros de la historia. Cada me gusta y cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que te mantenga al borde del asiento. Comparte este video con quien creas que también quiere conocer la verdad detrás de los mitos. Y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Gracias por acompañarme hasta el final. Y nos vemos en la próxima historia.